Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que lo vean. Bienvenidos todos. Hoy vamos a tener una clase de introducción a lo que es el sobrepeso emocional. Soy Jacquelina, soy la coordinadora y la directora del espacio Sanando y Generando Conciencia, en el mismo nombre que nos encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Me presento en dos palabras: soy profesional en biodescodificación, docente de esta disciplina, terapeuta en biodescodificación, programación neurolingüística e hipnosis terapéutica ericksoniana. Soy coach en nutrición y tengo un posgrado en microbiota. Y como saben, estamos por iniciar en pocos días una nueva formación del taller que es de sobrepeso y relación emocional con la comida. Es un taller que lo vengo realizando hace cerca de 2 años, que tiene una duración de 3 meses y que la verdad es un taller que bueno, como si estuvieran mirando en nuestras redes sociales, tiene muchísimos casos de testimonios de éxito. Pero lo que quiero aclarar es que no es un taller donde trabajamos haciendo dietas, donde contamos calorías, donde hacemos restricciones. Como su nombre lo indica, sobrepeso y relación emocional con la comida está relacionado a patrones en relación a cómo nos comunicamos con nuestro cuerpo, a la relación que generamos con los alimentos, estas cuestiones de comer con miedo, comer con culpa, comer con sentimientos de remordimiento, comer también a través de el premio o el castigo, los patrones que tengo en la relación de cómo me comunico con mi cuerpo, cómo me trato, y todo eso justamente va a abarcar estas cuestiones que tienen que ver con el sobrepeso. ¿Por qué me refiero a esto? Porque todos conocemos personas que justamente son las personas que menos cantidad de comida comen y son las que más les cuesta bajar de peso. Y por el otro lado, también sabemos que se habla mucho hoy en día de esta cuestión de querer es poder, como si solamente con mi voluntad de querer puedo bajar de peso. Sin embargo, sabemos que muchas personas, siempre hablo de estadísticas, ¿sí? Al menos más del 80% de las mujeres en Estados Unidos han realizado, de las mujeres que tienen sobrepeso, han realizado durante toda su vida 16 tipos de diferentes dietas. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de mujeres que tienen ganas de bajar de peso, que insistieron en hacer dietas en muchos momentos de su vida y sin embargo bajaron de peso de forma provisoria y después lo volvieron, perdón, a engordar. Entonces lo que trabajamos en este taller no es la base sobre el contar calorías como una caloría y tengo que hacer un abdominal, y tampoco trabajamos sobre dietas o sobre restricciones. Si bien la comida tiene un papel fundamental, sabemos que hay cuestiones emocionales mucho más allá, que ahora las vamos a empezar a ver en relación a lo que hay que soltar. Sí, por eso quédate con esta palabra, soltar. Estamos hablando de soltar el sobrepeso, y soltar el sobrepeso no solamente tiene que ver con el sobrepeso, sino con conflictos emocionales que justamente hacen que este sobrepeso siga siendo justamente funcional para mi vida y por algo no se puede ir. Sabemos que en las últimas dietas, perdón, en los últimos años nos han atacado mucho con dietas, la dieta de la manzana, la dieta del repollo, infinidad de dietas, la dieta de la luna, incluso, que es una de las cuestiones más absurdas que hay, ¿sí? Diciéndonos que si comemos solamente manzana, comemos solamente repollo, vamos a bajar. ¿Vamos a bajar de peso? Seguramente que sí, poco, pero algo vamos a bajar. Pero va a generar muchísima más cantidad de ansiedad, y también cuando empecemos a comer va a ser muy difícil controlarse en relación a las ingestas. Por el otro lado, cada vez que buscamos en buscadores sobre las mejores formas de bajar de peso, se sigue recurriendo a este tipo de dietas, ayunos muy prolongados y matarse haciendo ejercicio. No digo que no esté bien hacer ejercicio, pero he tenido casos de personas absolutamente obsesionadas con bajar de peso, que incluso se levantaban a la madrugada y se ponían a hacer abdominales y eso no generaba que bajaran de peso. Entonces la pregunta sería,
Si siempre hiciste lo mismo, si siempre hiciste dietas, si siempre hiciste restricciones y no pudiste bajar de peso, ¿por qué seguís haciendo lo mismo? ¿Por qué no pensás que hay algo más que va mucho más allá de la dieta y que tiene que ver con mejorar la relación con tu cuerpo, mejorar la relación con los alimentos, entender justamente estas cuestiones del sobrepeso emocional y desde ese lugar empezar a tener una bajada de peso real, paulatina, no una bajada mágica, así que bajo 8 kilos en una semana, paulatina, gradual, donde te empieces a sentir cada vez mejor con vos misma. Voy a empezar a compartir pantalla y quédate un poquito más, así te aclaro un poquito más de dónde viene todo esto. Esto no es una información esotérica, ¿sí? Esto no es justamente algo que se me ocurrió a mí, ya hace desde muchos años que se está hablando del concepto de sobrepeso emocional y de lo que es la psicología de la alimentación, sabiendo, sí, que no todas las personas van a metabolizar igual los alimentos y eso va a tener mucho que ver en por qué algunas personas pueden bajar de peso y a otras les cuesta tanto. Entonces, este taller, como les decía, es sobrepeso y relación emocional con comida, para comprender por qué, incluso entre otras variables, comemos en exceso y su raíz física, emocional y mental. Y vamos a empezar con un muy breve párrafo de la psicóloga Isabel Menéndez, que en uno de sus libros referidos a sobrepeso y emociones, traje un extracto muy cortito para que ustedes vean de dónde viene todo esto también. Las luchas internas son acalladas con frecuencia a base de llenarnos la boca de comida para no pronunciar palabras cuya carga emocional puede asustarnos. Palabras que se refieren a cosas que no nos permitimos sentir. La boca que se cierra y se abre a la comida es la misma boca que quiere hablar. El orificio por el que penetran los alimentos es el mismo por el que salen las palabras. Entonces acá vemos que hay cuestiones que habla de luchas internas, ¿sí? Esto de llenarnos la boca para evitar hablar de cuestiones emocionales que nos asustan, de cuestiones que no nos permitimos sentir. Dice también que es justamente nuestra boca, es esta parte de nuestro cuerpo por el que no solamente ingresan los alimentos, sino por el cual nosotros nos comunicamos. Por eso estamos hablando de la carga emocional, no solamente qué es lo que como un alimento, me comí una naranja, me comí un brócoli, me comí una porción de pizza, sino que estoy comiendo. Estoy comiendo bronca, estoy comiendo miedo, estoy comiendo frustración, los que les decía antes, comer con culpa, comer con miedo a engordar, comer con resentimiento. En, como les decía hace un ratito, soy profesional en el ámbito de la biodescodificación y vamos a entender un poquito qué es este concepto, ¿sí? ¿Qué es la biodescodificación? ¿Por qué? Porque es una de las bases que tenemos en este taller para entender cuestiones que justamente tienen que ver con el sobrepeso. La biodescodificación, en muy poquitas palabras, hago un paréntesis, no es un taller de biodescodificación, sí se entiende lo que es la biodescodificación, pero puntualmente del sobrepeso, ¿sí? Biodescodificación o decodificación biológica son términos similares. Esta disciplina se basa en la comprensión del sentido biológico de los síntomas. Se trata de decodificar los síntomas y las emociones producidas al respecto. Es decir, que es la comprensión del lenguaje de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos aprender a comprender ese para qué, esa utilidad que tiene ese síntoma. Sí, sí, así como lo vemos, esa utilidad, porque por algo tiene una función que hace que vayan pasando los años y que el sobrepeso me siga acompañando. Entonces, aunque puedo estar muy enojada con ese sobrepeso y no me gusta, por supuesto, y lo quiero modificar, para nuestro aspecto biológico, ese sobrepeso también tiene un sentido que ahora lo vamos a seguir viendo.
¿Qué quiere decir esto en relación a biodescodificación? Que debemos buscar la coherencia entre el síntoma y el sentido. Este sentido nosotros le decimos el sentido biológico. Es decir, que tenemos que entenderlo desde un lado más biológico que desde la parte de mi pensamiento clásico, de mi razón, ¿sí? El objetivo es encontrar el, de vuelta, sentido biológico. En biodescodificación lo hacemos para encontrar un síntoma, una enfermedad. En este caso lo que vamos a trabajar puntualmente es el sobrepeso, para que se llegue a comprender el para qué mi inconsciente está dando dicha respuesta biológica. ¿Qué es este inconsciente? Este inconsciente tiene que ver con la parte de nosotros que está implicado en un síntoma. Y dame unos segundos más que ahora lo vamos a aclarar muchísimo más al respecto. ¿Y qué quiere decir? Que no se continúe pensando que esa enfermedad o que ese síntoma es algo externo y que nada tiene que ver conmigo, sino comprender que dentro de ese síntoma o enfermedad o una afección o lo que sea, acá estamos hablando del sobrepeso, tiene una información del inconsciente que me quiere decir algo. Nuestro cuerpo hace responder según la emoción que estemos viviendo a un órgano o a un tejido determinado que nos estará ayudando mediante su cambio en la función. Ejemplo, ¿sí? Me acaban de hacer algo que no lo tolero, no lo puedo digerir, ¿sí? Me hicieron algo que es indigerible. Ante esa emoción de estar viviendo una situación que no la puedo digerir, mi cuerpo no sabe si es una emoción lo que yo estoy viviendo o si realmente no puedo digerir algo. ¿Sí? ¿Qué es no puedo digerir? Se me quedó algo incrustado en el estómago, no lo puedo digerir. Entonces, ante el peligro de que justamente tengamos algo incrustado en el estómago, que sería una obstrucción digestiva, literalmente el cerebro le envía las órdenes a la célula del estómago para que produzca más ácido clorhídrico. ¿Para qué? Para poder garantizar justamente que vamos a poder digerir eso, aunque en este ejemplo estaríamos hablando de una situación. ¿Qué sería algo que no puedo digerir? Comí comida en mal estado, comí algo que no es un alimento, ¿sí? Un pedazo de cartón, hipotéticamente, por supuesto, o estoy todo el tiempo en una situación que es indigerible. ¿Qué quiere decir? Mi cerebro no sabe si comí comida en mal estado o si estoy en una situación indigerible. Entonces, como se siente esa situación de la misma manera, justamente el cerebro activa enviar más cantidad, generar más cantidad de ácido clorhídrico para degradar algo que está en mal estado. Entonces yo puedo tener una alimentación perfecta y puedo seguir teniendo gastritis. Sí, por supuesto, porque la gastritis es justamente un aumento en la producción de los ácidos estomacales, del ácido clorhídrico puntualmente. Y esto va a servir, si yo de vuelta, como les decía, comí comida en mal estado, o tengo la sensación, estoy viviendo esa emoción, de estar todo el tiempo en un lugar con situaciones indigeribles. Ahora es muy fácil empezar a entenderlo justamente desde esta mirada de la biodescodificación que decimos, ah, sí, ahora entiendo por qué tenía acidez recurrente o por qué tenía gastritis, y aunque me cuidaba con los alimentos, o por qué siempre me aparecía en el trabajo o en X lugar el malestar estomacal, la acidez, la descompostura, lo que sea. Ahora, ¿y cómo es con el sobrepeso? Con el sobrepeso es exactamente igual, ¿sí? Nada más que en lugar de tener más producción de ácido clorhídrico, que sería tener una gastritis, ¿por qué? Porque mi estómago aumenta la cantidad natural de ácidos gástricos, en lugar de eso, lo que yo estoy teniendo es acumulación de grasa, ¿sí? Porque he atendido de forma privada y en mis talleres muchísimos casos de personas que realmente son las que menos comen en su casa,
personas que todo el tiempo están a dieta, que todo el tiempo están en restricción, que son las personas que más se cuidan, que hacen la alimentación más saludable que puedan, y así todo no pueden bajar de peso. Y así todo les sigue pasando que una y otra vez logran bajar de peso, pero lo aumentan enseguida, o no pueden bajar de peso de forma constante, ¿sí? Entonces, si empezamos a ver así como una persona puede estar en una situación indigerible y generar todo el tiempo más ácido clorhídrico, así también una persona puede tener una o diversas situaciones que la lleven a estar acumulando muchísimo más grasa y por ende muchísimo más peso del que debería tener. ¿Se puede biodescodificar? Sí, otra afección, sí, todas, absolutamente todas. El ejemplo de justamente de la gastritis es para que ustedes entiendan que nosotros no decimos, es que tengo la mala suerte de que como algo y todo me engorda, sino que entendemos en qué estuvo implicada la persona, así como esta persona que tenía gastritis estuvo todo el tiempo en un lugar indigerible, en qué situaciones estuvo implicada para tener justamente más cantidad de grasa, mucha más reserva de grasa, ¿sí? Y vamos a hacer un paréntesis. Esto no quiere decir que yo me vaya a comprar un kilo de helado todos los días, porque sabemos que la comida va a ser determinante en ayudarme a tener una mejor salud física, ¿sí? Pero estamos hablando de personas que quizás no pueden tener un peso normal si no están todo el tiempo a dieta o todo el tiempo a restricción, o personas que a veces comen un poquito de más ya aumentan de peso muy rápido, o personas que tienen una cuestión de ingestas emocionales, ¿sí? Como qué sentido tiene que ante determinadas situaciones adversas yo justamente tenga un consumo, si se quiere, más alto de alimentos y eso me lleve a retener peso. En mi experiencia, he atendido muchísima cantidad de mujeres que son las mujeres que siempre están a dieta, son las mujeres que siempre están a restricciones, son las mujeres que siempre están contando las calorías, que siempre están comiendo poca cantidad de grasa y así todo no puede bajar de peso. ¿Sí? Entonces, sí, los alimentos tienen algo que ver, sí, por supuesto. Si yo como un helado, voy a comer un helado ocasionalmente, no me voy a comer un kilo de helado todos los días. ¿Sí? Pero estamos hablando de qué factores obviamente están atrás con este sentido emocional que les estaba diciendo. Si seguimos con el ejemplo de la gastritis, y esto persiste, ¿sí? Si el dolor, si la acidez, si el malestar, a lo mejor primero empieza siendo un poco de acidez, después puede ser una gastritis, y si esto lo sigo con el paso del tiempo, se podría convertir en úlcera. Con el sobrepaso pasa lo mismo. A veces empiezan a engordar de forma paulatina y no pueden detener esa cuestión que se empieza a hacer cada vez más grande. Entonces el síntoma, ¿sí? Que en este caso el síntoma, por supuesto, va a tener que ver con el sobrepeso, o con el peso de más, o con acumular grasa también, va a tener un sentido también, así como la gastritis es, bueno, más ácido clorhídrico para digerir eso que no podemos digerir, aunque puede ser un alimento o puede ser una situación, también vamos a encontrar un sentido en relación a nuestra biología. La grasa tiene varias funciones. Esto, por supuesto, se amplía mucho más en el taller porque no es algo tan sencillo, justamente como la gastritis. Por eso no se hace un taller de cómo decodificar la gastritis, porque es algo muy simple. Se podría trabajar con una persona, pero no en un taller, sino en una sola sesión, ¿sí? Pero el sobrepeso es algo más complejo, ¿sí? Porque no hay un único sentido, ¿sí? Que tiene el sobrepeso. La grasa me sirve para varias funciones. La grasa es aislante térmico, la grasa es sostén de órganos,
La grasa también constituye un mecanismo de protección. Entonces la grasa tiene varias justamente funciones. ¿Sí? No podemos decir que es una sola. Y a medida que lo vayamos desarrollando las clases, se va a entender muchísimo más porque está esta cuestión del sobrepeso implicada en muchas cuestiones justamente emocionales. Vamos a seguir un poquito más. Acá puse una frase que a mí me gusta mucho de este psicólogo y psiquiatra, Carl Gustav Jung, sí, fundador de la Escuela de Psicología Analítica Profunda, ya fallecido, que en relación a esto de un síntoma, una enfermedad, él trae una frase que es sumamente interesante y que me gusta mucho compartirla. Lo que no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo convertirá en enfermedad. Enfermedad puede ser una gastritis, enfermedad puede ser una migraña, una enfermedad también puede ser el sobrepeso. La enfermedad es la expresión que tiene el cuerpo de mostrar lo que la mente no ha llegado a comprender. ¿Sí? Vamos de vuelta. La enfermedad es la expresión que tiene el cuerpo de mostrar lo que la mente no ha llegado a comprender. Y justamente eso, porque la persona que está en dieta todo el tiempo o en restricción todo el tiempo, dice, pero si estoy en dieta, si estoy en restricción, si estoy contando calorías, ¿cómo puede ser? Porque no lo entiendo de la forma racional, perdón, porque no lo entiendo de esa manera. Porque si yo como comida saludable, ¿cómo tengo la gastritis todo el tiempo? Porque no estoy viendo que el sentido de esa gastritis es ayudarme a digerir que estoy todo el tiempo en una situación que es indigerible para mí. Y vaya a saber cuál es esa situación. ¿Sí? Y con el sobrepeso pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en una gastritis a lo mejor podemos tomar un antiácido y se nos pasan un día y así sucesivamente se puede pasar otro día y a veces lo podemos tomar y a veces no. Pero en cambio para el sobrepeso no hay un parche provisorio como para la acidez. Entonces lo vemos como una dificultad, si se quiere, más adversa, aunque no es tan complejo. Por eso muchas veces las personas cuando entienden en qué conflicto estuvieron implicadas, entienden su sentido, que es, hablamos de todo esto, de esta cuestión de respuesta biológica que hace mi cuerpo frente a esa situación, y empiezan a reconciliarse consigo mismas, empiezan mucho más rápido a bajar de peso, ¿sí? Obviamente no de golpe 8 kilos en una semana, pero empiezan a bajar de peso de forma muy rápido, porque justamente lo que está pasando es que pudieron destrabar todas estas cuestiones. Así como la persona puede destrabar, salir de una situación indigerible o generar mejores respuestas adaptativas, emocionales frente a esa situación, así la persona también en sobrepeso puede aprender a correrse de esas situaciones que son de estrés para ella. Nuestro cerebro siempre va a buscar, ¿sí? Nuestro cerebro de forma inconsciente, nuestra seguridad, nuestra protección y nuestra supervivencia. Por eso les decía que cuando yo estoy todo el tiempo en una situación indigerible, mi cerebro cree que yo tengo algo incrustado en el estómago. Entonces me va a hacer mal estar con algo incrustado en el estómago. Entonces, por mi supervivencia, por mi propia protección, incluso aumenta la producción de ácido clorhídrico. Lo mismo pasa con el sobrepeso, nada más que de otra manera, ¿sí? Porque hay otros conflictos que está implicado. Los conflictos que tienen que ver con lo que es sostén de órganos, el conflicto con aislante térmico, con generar más calor, conflictos que tienen que ver con la protección, conflictos que tienen que ver con lo que se le dice carencia indigesta, ¿sí? Conflictos de tener miedo a pasar necesidad. Hay varios tipos de conflicto, que eso sería como retener, ¿sí? Hay varios tipos de conflicto justamente donde el sobrepeso está implicando. ¿Qué es retener? No le voy a explicar, pero bueno, ya que estamos en determinadas poblaciones que han sufrido históricamente hambrunas, ¿sí? En países de Sudáfrica, por ejemplo, vemos los niños que siguen teniendo un abdomen muy grande, aunque esos niños quizás están sanos, están bien, no están en las mismas situaciones, ¿sí? Pero hay una cuestión
inconsciente que viene de hace muchas generaciones, de que había que retener, ¿sí? Había que retener alimento, porque retener alimento era una forma de garantizarme que iba a poder sobrevivir. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con retener. Por eso vemos que hay niños de determinados lugares que tienden a tener esta pancita muy grande, muy prominente. ¿Por qué? Porque históricamente, porque hay una información inconsciente de muchas generaciones atrás, y esto no es esotérico, de vuelta, hay un montón de estudios científicos que hablan de esto, ¿sí? Estudios neurológicos también que muestran cómo el cerebro cambia su forma de dar órdenes para que justamente se empiece a generar un cambio físico. Lo podemos entender en la gastritis, lo podemos entender en el sobrepeso, lo podríamos entender en otras afecciones. Esta clase es corta, esta clase es introductoria, para que se entienda un poquito de lo que vamos a hablar y que se empiece a comprender que los conflictos van mucho más allá de contar calorías, y quizás hay mucha información que es nueva y te va a parecer rara, difícil, sorprendente, pero en el taller lo vamos desglosando, se va entendiendo todo perfecto, no es complejo, lo puede hacer cualquier persona que solamente esté interesada en su bienestar, ¿sí? No hay que tener ningún conocimiento de biología ni nada que se le parezca. Ahora voy medio rápido porque quiero como compartir un poco de información para que entiendas de qué vamos a trabajar en el taller, pero es todo esto y mucho más, obviamente, se va a ver más despacio y con más detenimiento, porque acá surgen a veces preguntas, ¿y qué es mi inconsciente? Sí, bueno, eso lo vamos a ver mucho más adelante porque es algo más complejo de abordar en una clase que dura un ratito. Hay muchos tipos de conflictos en sobrepeso. Los conflictos con la imagen, el sentimiento de culpa, el miedo a engordar, emociones referidas a la comida, los premios y los castigos, los programas inconscientes, ¿sí? Los programas inconscientes, por ejemplo, tiene que ver con esta forma de aprendizaje que la vengo trayendo, quizás ni recuerdo, de toda mi vida, de toda mi infancia, donde aprendí a premiarme o a castigarme con la comida. Y que a veces era un patrón, ¿sí? Porque veía que mi mamá lo hacía de la misma manera, mi abuela también. Era un patrón esto de los premios y de los castigos con la comida, ¿sí? Entonces los programas inconscientes son esas cosas que hacemos en piloto automático, no sabemos ni cómo ni por qué, pero cada vez que nos pasa algo, nos frustramos, nos enojamos, nos sale algo mal, en lugar de ver cómo resolverlo, me pongo a comer y quizás me pongo a comer y ni siquiera sé por qué, ni siquiera tenía hambre, ni siquiera calmé ese enojo o esa frustración, me puse a comer sin saber por qué. Eso es un patrón inconsciente, ¿sí? Conocerse a uno mismo es el reto, justamente. Sobre patrones inconscientes hay mucha tela por cortar. Si todo esto te gustó, todos los sábados también a las 14 horas en vivo por mi canal de Instagram estamos haciendo justamente charlas de diferentes temas. Y una de las charlas que puedes ir a ver fueron los patrones inconscientes. Para que entiendas un poquito más, un patrón inconsciente es un aprendizaje que, como te decía, no nos damos cuenta y nos sale en piloto automático. Pero hay muchísimos aprendizajes, ¿sí? Que me vaya bien en la escuela y mi mamá me regale un chocolate, ¿sí? Que me vaya mal y que me digan te quedas sin postre, ¿sí? Todo eso es un patrón inconsciente. Siempre hablo de casos de que he visto, de amigos, de conocidos con los niños, donde se generan patrones inconscientes. ¿Sí? Un niño que hace berrinche le dicen, bueno, si te levantaste de una galletita. Entonces, de forma inconsciente toda la vida aprendo a consolarme con la comida. No es ni bueno ni malo, es un patrón inconsciente y si no lo quiero seguir repitiendo, puedo soltar el piloto automático, ¿sí? Hay formas para hacerlo, puedo soltar el piloto automático y dejar que ese patrón termine siendo incluso más fuerte que mis propias decisiones. Y una de las cosas
que antes de finalizar, también les quiero contar, como les decía en la página de arriba, los conflictos con la imagen, esto de comer con miedo, esto de comer con culpa. Para hacerla fácil y cortito y que lo entiendas. Cuando nosotros tenemos una cantidad de estrés muy importante en nuestro cuerpo, ¿sí? El estrés es la hormona que se llama cortisol. Esta hormona tiene la capacidad de afectar todo tipo de órganos y tejidos. Cuando una persona está en procesos de mucho estrés, enojada con su cuerpo, frustrada todo el tiempo, despertándose la madrugada para hacer gimnasia, ¿sí? Seguramente tienen niveles de cortisol muy elevados. El cortisol, una de las cosas que hace es detener literalmente la alimentación. El cortisol detiene la metabolización de esos alimentos. ¿Qué quiere decir? Yo como esos alimentos y los comí, pero no los metabolizo como los debería hacer. Entonces hago, ¿sí? Hago el metabolismo que sea mucho más lento. Es lo que se dice de manera cotidiana, que son personas que le extraen grasa hasta las lechugas. Por eso te digo que el comer con miedo, el comer con culpa, el comer con esta cuestión de premios y castigos, el comer con la idea de que me voy a estar engordando, el comer con la idea de que si me como unas calorías de más tengo que ponerme a hacer más cantidad de abdominales, lejos de ayudarte, te genera más estrés y ese más estrés que estás generando tu cuerpo hace un ciclo bastante dañino, ¿sí? Donde tu metabolismo cada vez se vuelve más y más lento. Por eso acordate esta frase de extraerle grasa hasta las lechugas. Así que bueno, todo esto y mucho más es lo que se va a ver en el taller. Como siempre digo, conocerse a uno mismo es el reto. Animate a tener, ¿sí? Una vida plena, más amorosa con vos misma, con una mejor relación hacia los alimentos y desde ese lugar, ¿sí? Es el planteo de este taller. No prometemos dietas ni prometemos cambios mágicos. Sí, lo que garantizamos es que si cambias la relación con tu cuerpo y la relación con los alimentos, la bajada de peso viene absolutamente por consecuencia. ¿Cuánto vas a bajar? No sé, depende, no puedo decir algo que no lo sé porque cada proceso es diferente. Si hay personas que en estos 3 meses han incluso bajado hasta 13 kilos, algunas menos, otras más, otras no bajaron ni un gramo y tuvieron que terminar el taller y volver a ver las clases grabadas para tomar conciencia y empezar a bajar de peso. Entonces cada proceso va a ser diferente. Cuanto más comprometida esté con mi cambio, obviamente que ese proceso va a ser más fácil y va a ser más rápido. Por eso siempre digo, el cambio es ahora. Espero que les haya gustado. Esta es una forma muy cortita de introducirse con estos conocimientos. Si querés seguir, si te gustó, si resonó en vos, si querés hacer algo diferente, podés continuar con tu nutricionista, si es eso lo que querés o no, porque a lo mejor no estás con nutricionista y te manejas por tu cuenta, está perfecto, ¿sí? Sí, como soy coach en, como les decía, en nutrición y en alimentación con posgrado en microbiota, sí doy algunos como consejos orientativos, ¿sí? Para que tengan una idea que está bueno para mi cuerpo y que quizás no está tan bueno y hay que dejarlo un poquito más de lado, pero no de vuelta desde la idea de las dietas, desde las restricciones y menos que menos esto de contar calorías, que me parece una locura. No estamos hechos para estar contando calorías, estamos hechos para disfrutar y para disfrutar de la sensación que tiene mi cuerpo cada vez que come eso, que me gusta, que me hace bien y que me da saciedad, por supuesto. Entonces, esto es el abordaje que hacemos en este taller. Si resonó con vos, si te gustó la idea, si te interesa, si querés saber más, podés escribirme por la red social que lo estés mirando, Facebook, Instagram, YouTube, por nuestra página. Sí, podés escribirnos por el biolink
que el Biolink es un enlace justamente que tiene todas nuestras redes sociales y ahí también tiene el número de WhatsApp. Está indicado en toda la presentación de nuestras redes sociales, pero por donde lo veas, nos podés contactar si querés sumarte a este taller. Este taller es cortito, son 12 clases. ¿Podría ser mucho más? Sí, pero en esas 12 clases creo que tienen la información suficiente, necesaria, ¿sí? Para empezar a tomar las riendas de su vida y para empezar a ya notar cambios importantes, sustanciales en relación, como les decía, con su cuerpo, con la comida y con la forma en que ustedes se relacionan justamente con los alimentos, para tener una relación más funcional y no de amor-odio hacia la comida todo el tiempo. Podría seguir hablando de esto porque, bueno, no estoy acá porque sí, yo soy hija de una madre justamente anoréxica, siempre lo cuento, y en mi vida, a lo largo de mi vida, me causó muchas complicaciones, muchos complejos, mucho miedo, muchos problemas en relación a los alimentos. Así que sé de lo que estoy hablando porque lo pasé en primera persona. Así que por eso acompaño en este taller que me parece que es tan fundamental para salir del paradigma del castigo todo el tiempo hacia nuestro cuerpo. Como te decía, si te gustó, no tenés más que contactarnos. Sí, el taller está por empezar en breve, son 12 clases, yo lo dicto, por supuesto. Las clases las podés ver en vivo y realizarlas conmigo, o las podés ver grabadas a tu ritmo y a tu tiempo. El precio es súper amigable, estamos en Argentina, así que ya sabemos lo que eso implica. Así que bueno, espero que te haya gustado, que tengas ganas de sumarte. Y bueno, y si es así, no tenés más que avisarme. Y si no, espero que igualmente disfrutes esta clase y que te ayude para tomar conciencia en muchas de estas cuestiones. Y si querés sumarte, como te decía, de forma gratuita, todos los sábados a las 14 horas también por Instagram tenemos charlas con contenido sobre algunos temas puntuales que voy desarrollando. Así que muchísimas gracias y ojalá que se sumen. Es un taller hermoso y transformador. Tengo muchísimas cantidad de comentarios, de testimonios publicados en todas mis redes sociales y por esta página también, que es la página de nuestro sitio. Así que bueno, muchísimas gracias, un abrazo enorme y espero que nos veamos en clase.